Esta reunión está siendo grabada. Perfecto, secretario. La cuenta. Ya, perfecto, presidente. Vamos a compartir. Señor presidente, señoras y señores senadores, la cuenta. Se ha recibido una comunicación del presidente del Servicio Evangélico para el Desarrollo, señor Juan Sepúlveda, mediante la cual hace llegar a la Comisión una declaración pública de diversas organizaciones religiosas relacionadas con el proyecto de reforma constitucional que modifica la Carta Fundamental para reservar escaños a representantes de los pueblos originarios y la integración del órgano constituyente que se conforme para la creación de una nueva constitución política. Eso, señor presidente, los antecedentes de esa presentación se les hace llegar por correo electrónico a cada uno de los senadores. Perfecto, secretario, que se ponga a disposición para efectos de tenerlo en cuenta. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Si no hay palabras pedidas, pasaríamos, señor secretario, a la orden del día y saludar, como siempre, a nuestros invitados, particularmente a Óscar y Carlos de la Dirección General de Agua, actual y pasada, y también a los colegas. No veo al señor ministro, pero bueno, están sus asesores permanentemente o el subsecretario Osa, que también nos acompaña. Señor secretario. Sí, señor presidente, señoras y señores senadores, la sesión del día de hoy, martes 8 de septiembre, está convocada para continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que reforma el Código de Aguas. Nos acompañan hasta el instante el director general de Aguas, señor Orcas Cristig, también viene el jefe de la división legal de la Dirección General de Aguas, señor Eduardo Pérez, el exdirector general de Aguas, señor Carlos Esteves. Las demás personas no tenemos registro de que hayan ingresado todavía ni el señor ministro ni el señor subsecretario. Eso respecto de la tabla de hoy día, presidente. Y corresponde continuar con el análisis de las disposiciones que son objeto de debate en la comisión y voy a compartir el texto comparado a continuación. Perfecto. Estamos en el artículo 6 bis, presidente. Ya se despacharon los incisos primero, segundo con una nueva redacción, el tercero también con una enmienda, y habíamos pasado el inciso cuarto y correspondía iniciar el estudio del inciso quinto y siguientes. Eso es el estado del debate, presidente. Si le parece, podemos continuar con el análisis. De todas maneras. No sé si el Ejecutivo o el señor Esteves van a hacer alguna observación respecto a las normas aprobadas. ¿No? Continuemos con la lectura del inciso que nos convoca para hoy. Ya, presidente. Sí, Óscar, adelante. Con su autorización, efectivamente, como dice el secretario de la Comisión, el inciso cuarto ya lo habíamos revisado. Sin embargo, de una segunda revisión quisiéramos advertir un tema de redacción, para que ustedes lo consideren, si lo tienen a bien. Es que tal cual como se lee ahí, se señala que, a su vez, la contabilización, estoy tratando de sacar aquí, disculpen, me lo tapa mi misma, un segundito, por favor. Lo podría leer, lo que pasa es que el texto, Rodrigo, que tú estás presentando se me queda tapado por las imágenes. Si lo pudiera subir. En la primera línea, tal. Ya, dice, a su vez, la contabilización del plazo descrito anteriormente se suspenderá en caso de que el titular del derecho de aprovechamiento justifique ante la autoridad administrativa que no ha podido construir las obras para hacer un uso efectivo del recurso por circunstancias de caso fortuito o fuerza mayor debidamente acreditadas y mientras persista dicha circunstancia. Perfecto, gracias, Rodrigo. Solo un alcance, presidente, que donde dice a su vez la contabilización del plazo descrito. En este artículo hay varios plazos. Uno, el del inciso primero,
que habla de los 5 o 10 años, y en el que está justamente anterior a este inciso, se habla de otro plazo que es el de los 4 años por el cual se puede suspender. Nos parece que sería oportuno precisar que el plazo al cual se refiere este inciso, disculpe, es justamente el plazo descrito en el inciso primero. Nos parecía oportuno aprovechar de hacer esa corrección para su correcta interpretación. Perfecto. Continuamos entonces, señor secretario. Señor presidente, ¿van a tomar alguna resolución? Pero vamos, eso sobre le ese pregunté punto? yo. ¿Lo precisamos, presidente, mejor? A ver, ofrezco la palabra. Don Oscar ha hecho un planteamiento, pero yo tenía entendido que esto estaba resuelto en la sesión anterior. Sí, está pidiendo la palabra don Carlos Esteves, presidente. Don Carlos. Presidente, en la sesión anterior no se discutió este inciso porque no tenía reproche de constitucionalidad. Entonces, por eso es que lo saltamos. Me puede corregir el secretario de la comisión, presidente. No tiene reproche de constitucionalidad. Efectivamente, la remisión que se hace es confusa porque dice, efectivamente, la contabilización del plazo descrito anteriormente. Y uno podría decir, se refiere al inciso anterior, a los incisos anteriores, a artículos anteriores, y sin prejuicio que claramente se está refiriendo al inciso primero del artículo, porque está hablando del plazo de 5 o 10 años, en virtud del cual puede extinguir el derecho. Y no está hablando del plazo del inciso anterior, que es de 4 años y que a su vez se remite al inciso primero. Entonces, si es que hubiese unanimidad de la comisión, y en la medida que esto no cambia el contenido de lo que ha sido sancionado por las comisiones técnicas, sino que solamente lo precisa, para una mejor lectura, a mí me parece correcto que dijera inciso primero, presidente. Eso podría decir en calidad de asesor. Sí, está bien, pero lo que nosotros quedamos, estimados colegas, que estas adecuaciones de concordancia las íbamos a hacer al final para efectos de poder tener una sistematicidad o que influyan en alguna otra modificación y seguir avanzando en la constitucionalidad. Por eso, hecha el punto por don Oscar, creo que está bien, Carlos lo ratifica, pero creo que esa decisión deberíamos tomarla hacia el final con todas las concordancias que pudieran quedar pendientes, o que hubiera que hacer en el propio texto y seguir en la línea de la constitucionalidad de cada una de las normas que se nos someten a consideración. ¿Les parece? Presidente. Luz. Sí. Yo entiendo su posición, pero no la comparto. Si es algo tan simple que va a mejorar el entendimiento y la interpretación de la norma, que no cambia su sentido en nada, sino que solamente la aclara, según lo que dice, ¿no es cierto?, tanto el director general de Aguas como el asesor Esteves, no le veo mayor inconveniente. Es simplemente cambiar la palabra anteriormente por el inciso primero. No, me parece a mí que queda absolutamente más claro, sin lugar a dudas. Eso. Senadora, le encuentro razón a su planteamiento. Solo yo le pediría un tema de hacerlo la próxima sesión para poder revisarlo en conjunto. No lo tengo todo a la vista con la forma, recojo la opinión, dejémoslo y lo despachamos a primera hora de la próxima sesión. ¿Les parece? Si ustedes impulsan ese criterio, que tiene razón, pero me quiero tomar el día por lo menos para revisarlo. Okay. Y le pediría ya a Rodrigo que lo pudiéramos al inicio de la próxima sesión. Perfecto, presidente. Bueno, entonces vamos al inciso quinto.
El inciso quinto dice lo siguiente: todo cambio de uso de un derecho de aprovechamiento deberá ser informado a la Dirección General de Aguas en los términos que ésta disponga. El incumplimiento de este deber de informar será sancionado con una multa a beneficio fiscal de segundo a tercer grado inclusive, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 173 ter. Y el inciso sexto, porque está relacionado con este, dice: sin perjuicio de lo anterior, en caso de constatar que el cambio de uso produzca una grave afectación al acuífero o a la fuente superficial de donde se extrae, el servicio podrá limitar o suspender su ejercicio mientras persista esta situación. Respecto de estas disposiciones, el profesor José Antonio Ramírez dice: aun cuando es constitucional la norma, toda vez que se preserva la utilidad pública inherente a la concesión otorgada, resultaría adecuado establecer un parámetro de mayor objetividad para evitar una eventual arbitrariedad administrativa. En efecto, los usos son distintos según se trate de actividades mineras, agrícolas o de consumo humano, e incluso entre tipos similares de proyectos. Así se sugiere preceptuar una causal objetiva y fundada, por ejemplo, sujetarse a lo que haya resuelto el sistema de evaluación ambiental para el proyecto o bien el sistema de peritajes que este mismo proyecto de ley prevé. Por su parte, los ex senadores señores Alamán y Pérez señalan: el proyecto, mediante lo dispuesto en los incisos quinto, sexto y séptimo del artículo 6 bis, incorpora la obligación del titular de un derecho de aprovechamiento a informar a la Dirección de Aguas de cualquier cambio de uso sobre el derecho, en los términos que disponga esa autoridad. Asimismo, establece que de no cumplir con esta obligación está expuesto a una multa y además, en caso de que la autoridad estime que el cambio de uso pudiera generar una, comillas, grave afectación al acuífero o a la fuente superficial de donde se extrae, cierre comillas, podrá suspender total o parcialmente el ejercicio del derecho de aprovechamiento. A juicio de los ex senadores, esta modificación nos parece inconstitucional por las siguientes razones. Y empiezan a enumerar las razones. Dice: primero, porque se vulnera gravemente contra la garantía del derecho a propiedad del inciso final del número 24 del artículo 19 de la Constitución, al cambiar una de las características esenciales del derecho de aprovechamiento de aguas, que dice relación con su uso y goce. El titular de un derecho puede ejercerlo y destinar las aguas al fin que estime pertinente, de manera que esta limitación que afecta al derecho en su esencia no puede aplicarse sin mediar la correspondiente expropiación. Segundo, porque la Dirección General de Aguas, al otorgar un derecho, debe comprobar que el caudal que otorga está disponible en la fuente natural. Una vez otorgado ese derecho y comprobada esa disponibilidad, puede ser ejercido en esas condiciones. Ante cualquier limitación al mismo, que no diga relación con las limitaciones y restricciones, la autoridad tiene la potestad para aplicar, en conformidad a los artículos 17, 62 y 314, que apuntan a restricciones no solo fundadas, sino también aplicadas en condiciones de igualdad ante la ley, pro rata. Atenta precisamente contra la garantía de igualdad ante la ley establecida en el inciso segundo del número 2 del artículo 19 de la Constitución. A lo anterior cabe agregar que, con la finalidad de proteger la sustentabilidad de la fuente, en los procesos de evaluación ambiental y en base a normas y reglamentos objetivos y conocidos, se puede imponer otras restricciones al ejercicio del derecho de aprovechamiento de aguas. Esta modificación legal precariza el carácter real del derecho de aprovechamiento, impide el uso y goce y disposición que les garantiza el derecho de propiedad y abre un espacio sin borde para la aplicación de limitaciones y restricciones arbitrarias no equitativas entre los titulares de derecho. Asimismo, la anunciada restricción o eventual impedimento al cambio del uso de un derecho de aprovechamiento, lo que está haciendo es privarle o afectarle sustantivamente la facultad de disposición propia del dominio, toda vez que se pone un verdadero obstáculo a la transmisión y posterior uso del derecho por otros titulares, al sujetar su aprobación a la verificación de un supuesto genérico, comillas, grave afectación al acuífero o a la fuente específica, cierre comillas, peligrosamente discrecional. Eso, señor presidente, respecto de las observaciones que han recibido en los incisos quinto, sexto, bueno, y después veremos el resto. Eso, presidente. Gracias, Rodrigo. Se ofrece la palabra. Quiero saludar al ministro Alfredo Moreno, que
está ahí presente. Un Sí, buen día, ministro. buenos días, presidente, y buenos días al resto de los integrantes de la comisión. Desgraciadamente no pude integrarme desde el principio, pero de alguna manera llegué cuando ya estamos en la discusión de los artículos correspondientes. Gracias, ministro. Se ofrece la palabra sobre este inciso. Presidente. Senadora. Presidente, yo le pediría si podemos ir inciso por inciso, porque yo tengo problemas con el inciso 6º y 7º. Con el inciso 5º no tengo tantos problemas, pero con los otros sí. Entonces, si los pudiéramos ver separados, se lo agradecería. No habría inconveniente. El secretario había hecho referencia al 6º porque hablaba de sin perjuicio de lo anterior, pero me parece, senadora, no hay inconveniente. Yo abriría la discusión sobre el inciso 5º. Uh-huh. El senador Carlos Esteves, presidente. Ya. Carlos. Presidente, dos comentarios. El primero es que se omitió citar a la profesora Tatiana Selume, quien se refiere específicamente a este inciso. Lo que pasa es que en la minuta comparado está más arriba, pero específicamente se refiere a la obligación de informar el cambio de uso del agua, dice ella. Ellos ajustan la modificación que ya se introdujo al artículo 149 del Código de Aguas. De verdad, ese es el artículo 140, número 2 del Código de Aguas, que se introdujo recientemente en la ley 21.064, que estableció que la resolución constitutiva del derecho deberá señalar, estoy citando a la profesora, el uso que se le dará a las aguas. Por tanto, existe la debida coherencia y armonía entre las disposiciones ya vigentes del Código. Esta obligación no constituye un gravamen o una carga que pueda afectar la constitucionalidad de la norma. Ahí cierra la profesora. Al respecto, decir lo siguiente. Me cuesta a mí comprender de que se señale de que se está impidiendo el uso, el goce y la disposición. Me parece muy extraño ese argumento. ¿Qué se impide el cambio de uso? Si uno lee el inciso es muy claro. Lo que dice es, todo cambio de uso, después se define como qué es un cambio de uso, que es un cambio de uso de un sector productivo a otro sector productivo. Dice, todo cambio de uso debe ser informado. Eso es lo que está diciendo. El artículo 6 del Código de Aguas vigente y el aprobado por la Comisión dice claramente de que el ejercicio del derecho de agua se hará con los requisitos y las condiciones que establece la ley. Aquí la ley está diciendo, usted se quiere cambiar, puede cambiarse, libremente, pero debe informar. Esto no impide ni el cambio de uso, no impide el goce, el uso y la disposición. La sanción eventual a quien no informa es una multa. Eso es lo que se está disponiendo en el inciso primero, y en consecuencia, presidente, sería muy difícil llegar a la conclusión de que hay una inconstitucionalidad porque se estaría impidiendo el ejercicio del mismo. Gracias, Carlos. ¿Se ofrece la palabra? Si no hay palabras pedidas, yo tiendo a compartir lo que ha señalado Carlos. Acá simplemente se está obligando a informar el cambio de uso. El texto dice, todo cambio de uso de un derecho de aprovechamiento deberá ser informado a la Dirección General de Agua en los términos que ésta disponga, y el incumplimiento se sancionará por tal multa. Precisamente yo creo que es parte de la transparencia, del conocimiento específicamente en qué están los derechos de aprovechamiento de agua, informar su cambio de uso. Me parece extraña la argumentación de los ex colegas Alaman y Pérez en el sentido de que esto estaría afectando en las facultades de uso y goce. Al contrario, se está obligando a
cambiar, a informar precisamente el cambio de uso, que es algo consustancial para tener una visión sistémica sobre los derechos de agua. Entonces, yo estoy absolutamente de acuerdo y tengo acá, entre otras cosas, la opinión de la profesora Selume, que decía textualmente que la obligación de informar el cambio de uso del agua se ajusta a la modificación que se introdujo al artículo 149 del Código de Agua en virtud de la Ley 21.064, que estableció que la resolución constitutiva del derecho de agua, del derecho, deberá señalar el uso que se le dará a las aguas. Por tanto, existe la debida coherencia y armonía entre las disposiciones ya vigentes del Código. Estas obligaciones no constituyen un gravamen o una carga que pueda afectar la constitucionalidad de las normas. Yo creo que es claro y preciso. La obligación de informar no debiera por qué considerarse un atentado, y esto precisamente demuestra que en la medida que nosotros transparentemos, nosotros tengamos una mayor claridad, una mayor información sobre los derechos de aprovechamiento, la propia inscripción de los derechos, claramente vamos en un camino acertado. Estimados colegas, si no hay palabras pedidas, yo lo que pediría es votación de la misma y pasamos al inciso siguiente, que es el que pedía la senadora Ebensperger para abordar el sexto. Ya. Si no hay palabras pedidas sobre el quinto, lo pondríamos en votación, señor secretario. Ya, perfecto. Senador Araya. A favor. Ya. Senadora Ebensperger. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Buenchumilla. A favor. Presidente. A favor. Ya, aprobado por unanimidad, 5 votos a favor, 1 en contra. Pasamos al inciso sexto, presidente. Perfecto. Démosle ¿Quién votó en contra? ¿Cómo? ¿Quién votó en contra? No, unanimidad. 5 a Ningún favor. voto en contra, dijo. Ningún voto. Ni uno en contra. Ya. Dice así, vuelvo a leer el inciso sexto, dice: sin perjuicio de lo anterior, en caso de constatar que el cambio de uso produzca una grave afectación al acuífero o a la fuente superficial de donde se extrae, el servicio podrá limitar o suspender su ejercicio mientras persista esta situación. Se ofrece la palabra. Presidente. Luz. Presidente, yo en este artículo sí comparto lo que expresaban y que había leído el secretario respecto a las opiniones de los ex senadores Alamán y Pérez, en el sentido de considerarlo inconstitucional por constituir una limitación a las propiedades del dominio, del uso y del goce, y una falta de igualdad ante la ley, porque por varios motivos, principalmente, ¿no es cierto?, porque me parece raro la inclusión de este artículo acá, porque sí entiendo que cuando haya un cambio de uso se informe. Yo eso lo comparto, aporta la transparencia, aporta la información necesaria que debe tener la Dirección General de Agua, pero no entiendo por qué la Dirección General de Agua pueda limitar el ejercicio de este derecho cuando se quiera hacer un cambio de uso, indicando, ¿no es cierto?, incluso que hay una grave afectación al acuífero o a la fuente superficial de donde se extrae, porque cuando eso ocurra, hay normas que lo señalan expresamente cómo se debe actuar por la Dirección General de Agua. Lo vimos cuando aprobamos el artículo 6, por lo tanto, no puede haber otra forma de actuar, porque sería extralimitarse, sería
arbitrario que aquí se actuará así, si hay una norma general y es esa la que se debe aplicar siempre. Habría aquí una discriminación arbitraria por cambiar un uso, no tendrían por qué cambiar la norma general. Además, tener presente que no me parece a mí que la Dirección General de Agua debiera estar por sobre el Servicio de Evaluación Ambiental, porque cuando se trata además de un proyecto grande, ese proyecto tiene que haber pasado por el Servicio de Evaluación Ambiental, a donde el titular de un proyecto debe haber expresado, ¿no es cierto?, si se requiere agua para llevar adelante el proyecto, debe haber expresado de dónde va a sacar y cuáles son los derechos de agua que va a utilizar. En esa evaluación ambiental la DGA es parte. Entonces, si el proyecto cuenta con RCA y posteriormente se le va a entregar a la DGA esta facultad para que pase por encima de lo que este servicio ha resuelto, me parece muy raro. Ahora, si hubiera este cambio de uso, porque hay cambio de titular, eso está expresamente resuelto y latamente resuelto en otras normas. Entonces, yo de verdad hago mía todas las argumentaciones de los ex senadores y yo creo que este inciso es abiertamente inconstitucional, además de innecesario en esta parte del articulado. Eso, presidente, gracias. Presidente, Gracias, Luz. presidente, el senador Huenchumilla pide la palabra. Adelante, Francisco. Presidente, está claro que el titular puede hacer un cambio de uso. Y aquí acabamos de aprobar que el cambio de uso de un derecho de aprovechamiento tiene que ser informado a la Dirección General de Agua. Y así lo aprobamos. La pregunta es, ¿qué pasa si en un cambio de uso se produce una grave afectación al acuífero o a la fuente superficial? Eso es lo que estamos viendo. Un cambio de uso puede producir una grave afectación. Eso es lo que está diciendo la norma. Y en caso de que produzca esta grave afectación, la pregunta es ¿qué debería hacerse? Si objetivamente ese cambio de uso produce una grave afectación. La pregunta es ¿qué se debería hacer? Entonces yo creo que aquí, naturalmente que hay que tomar alguna medida. ¿Qué medida es la que hay que tomar si se produce esa grave afectación? Bueno, el profesor Ramírez dice que habría que objetivizar el tema en el entendido de qué se entiende por grave afectación y bajo qué parámetros la Dirección General de Aguas va a tomar una decisión. Eso es lo que dice el profesor Ramírez, señalando que en general no hay un problema constitucional, pero que quedaría mucho más claro si pudiéramos objetivizar las causales por las cuales la Dirección General de Agua pueda limitar o suspender su ejercicio. O mejor dicho, mediante qué mecanismo la Dirección General de Agua llega a la conclusión de que debe limitar o suspender su ejercicio. Me parece a mí que por ahí debería ir la discusión. Presidente. Gracias. Sí, adelante. Muchas gracias, presidente. Siguiendo la línea de lo que señala el senador Huenchumilla, y yo, en primer lugar, solamente mencionar que a nosotros también nos parece que este inciso es claramente inconstitucional, ¿no? Digamos, limita claramente y en forma arbitraria de lo que diga un funcionario sin ningún procedimiento el derecho de propiedad que por supuesto tiene las personas de poder vender sus derechos para uso en otro uso distinto del que se le estaba dando originalmente, que además por lo demás es una buena manera en que las cosas se reasignen dentro de la economía donde tengan, digamos, su mejor uso. Pero siguiendo con la línea de lo que decía el senador,
Aquí está señalado por el propio profesor Ramírez. Si hay una afectación al acuífero, está establecido, ya lo discutimos y se votó por 5-0 en esta comisión, en el artículo 6, creo que el inciso 5, qué es lo que sucede cuando hay en general una afectación al acuífero, y están las normas para que se aplique, y eso fue aprobado por 5-0. Si el problema aquí es que estamos creando una norma distinta, específica, para cuando hay un cambio de uso que no tiene ninguna diferencia. Si el cambio de uso fuera porque va a un proyecto que afecta el acuífero, bueno, justamente hay que sujetarse a lo que haya resuelto el sistema de evaluación ambiental, que es el que aquí aparece. No podría ser de otra manera, ni podría este proyecto innovar en eso. Existe una ley de evaluación ambiental, todo un procedimiento donde la Dirección General de Aguas es parte. Recordemos que dentro del sistema de evaluación ambiental, la Dirección General de Aguas tiene que informar todos los efectos que tenga sobre el acuífero, y finalmente el sistema de evaluación ambiental, que tiene varias etapas, determina si finalmente los positivos y negativos del proyecto se equilibran, si el proyecto se debe realizar o no, y en ese entendido entonces se hacen las conclusiones, y de hecho en la práctica a los proyectos se les establece cuánta agua puede sacar, esto es más allá de los derechos que tengan o no tengan, se establece, digamos, qué compensaciones tienen que hacer, se establece qué cosas no pueden hacer porque afectarían, por ejemplo, el acuífero o afectarían otros bienes medioambientales. Todo eso está regulado por el sistema de evaluación medioambiental, pero nada de eso es propio del proyecto que va a utilizar, el nuevo proyecto que va a utilizar las aguas. No es propio de la enajenación de los derechos. La enajenación de los derechos, si significara mayor uso o significara cualquier otra cosa, está establecido en la norma general que como digo, la discutimos largamente hace un par de sesiones atrás, que es la norma general por la cual se cautela la grave, incluso el riesgo de grave afectación, no solamente la grave afectación, sino que la norma que aprobamos antes dice incluso el riesgo de la grave afectación, y establecimos cuál era el procedimiento que correspondía, que es un procedimiento que es genérico, que tiene una normativa, que tiene una forma de aplicarse, que se aplica, digamos, a todos los que están afectando el acuífero por igual, en fin, y si la cosa fuera del proyecto, bueno, para eso sí es un proyecto importante que tiene, digamos, una afectación del acuífero, bueno, para eso están las normas medioambientales correspondientes, están las normas de cambio de uso también este proyecto de ley y el Código de Agua actual incluso, tiene normas de cambio del punto de captación, ¿no? Para poder vender los derechos y ser utilizado en otra cosa, normalmente en el 99,9% de los casos se va a significar un cambio de uso, y el cambio de uso también tiene una reglamentación. O sea, la legislación tiene perfectamente determinado qué se hace frente a estos casos. Esta norma lo que hace es simplemente decir, mire, si usted va a vender, entonces va a haber un funcionario que dice tal cosa, pero no tiene regulación alguna, no tiene procedimiento, no tiene método, no se sabe a quiénes se le va a aplicar, cuando el proyecto en su totalidad sí lo tiene y cautela el mismo bien, que es la afectación e incluso el riesgo de grave afectación. Entonces, yo, tanto por la inconstitucionalidad como por la redundancia, sugeriría, digamos, eliminar este inciso que nada aporta y por el contrario genera la posibilidad, digamos, de una grave afectación de las personas en caso de que las personas a cargo de esto quisieran hacer mal uso de esta norma que, como digo, no queda restringida a ningún procedimiento. Gracias, ministro. Presidente. Se ofrece la palabra. Sí, adelante. Presidente. Sí, para complementar lo que señalaba el ministro en respuesta a la consulta del senador Buenchumilla, en general los cambios de uso conllevan un cambio en el punto en el cual se ejerce el derecho, el punto de extracción o punto de captación de las aguas. Y para eso hay un procedimiento establecido en el Código de Agua en el artículo 163, que señala que todo traslado de ejercicio tiene que ser autorizado por la Dirección General de Agua. Ese artículo 163 actual además está siendo modificado en el actual proyecto para precisar aún más
que todo cambio en el punto en que se extrae el derecho tiene que tener autorización de la DGA y tiene que cumplir varios requisitos. Cuando hablamos de un cambio de punto, imaginemos que alguien está sacando agua subterránea y vende su derecho. Evidentemente el que compra no va a seguir extrayendo agua en el mismo punto, sino que tiene que extraerla en otro punto distinto. Y ahí es donde sí importa el impacto que pueda tener en la fuente en el lugar donde se va a ejercer. Y como importa mucho el lugar en donde se va a ejercer este derecho que cambia de uso, es que existen estas normas en el Código de Agua que establecen que la Dirección General de Agua tiene que revisar que en el punto donde se quiere ahora extraer el agua cumpla con 3 requisitos. Básicamente, que no afecte el ejercicio de los derechos de terceros y que tampoco afecte, dice, si la solicitud fuera legalmente procedente, si no se afectan derechos de terceros y si existe disponibilidad del recurso en el nuevo punto de captación. Entonces, es allí donde se aplica esta norma que cautela que ante un cambio de uso, que generalmente lleva asociado a un cambio en el punto, no se afecte la fuente. Más aún, en el reglamento de aguas subterráneas, el decreto 2003, en sus artículos 42 y 43, precisa aún más cómo tiene que ser esta autorización. Y allí explícitamente dice que la DGA, entre todos los requisitos que solicita, dice incluso puede solicitar la resolución de calificación ambiental cuando corresponde. Entonces, este es un proceso muy normado, muy detallado en sus normas, que van en la línea de lo que dice el profesor Ramírez, que hacen objetiva la decisión de la Dirección General de Agua. El artículo tal cual como está pasa por encima de todas estas normas, las desconoce y entrega una atribución que es completamente general. Gracias, presidente. Gracias, director. Se ofrece la palabra. Senador Galilea, presidente. Rodrigo. Gracias, presidente. Yo quería abundar un poco para hacer un buen análisis de este inciso, presidente, porque vayamos repasando lo que hemos aprobado. Lo que decíamos en el inciso anterior era que hay que dejar constancia, hay que registrar los cambios de uso de aguas. Por lo tanto, si es que uno pasa de agua de agricultura a agua de agricultura, hace la venta, no hay que registrar nada, eso queda en manos de los particulares. Si es que una minera le vende derechos de aguas a otra minera, tampoco tiene que hacer ningún registro de ningún tipo. Y así sucesivamente. El problema, acá en este inciso, se nos lleva a una situación distinta, que es la del caso en que una minera le vende a un agricultor o viceversa, un agricultor le vende a una minera o un agricultor le vende a un industrial, en fin. Y ahí es donde se crea una figura que a mi juicio es nueva y distinta a lo que habíamos visto antes, porque lo que dice este inciso sexto es que si es que el cambio de uso provoca una grave afectación al acuífero o a la fuente superficial, el servicio puede limitar o suspender. Lo que nosotros habíamos aprobado en el artículo sexto era qué ocurre cuando hay problemas de sustentabilidad de la fuente, ¿no? Y aquí quiero meter este concepto. En el artículo sexto hablábamos de la sustentabilidad de la fuente. Y la sustentabilidad de la fuente está definida en el artículo 62, que señala que hay problemas o eventuales problemas con la sustentabilidad de la fuente cuando las extracciones provocan una baja sostenida o abrupta en los niveles freáticos de un acuífero. Pero acá, en el inciso sexto que estábamos mirando, me tiene mareado, secretario, con el... Perdón. Estaba buscando la norma, senador, para ya. mostrarla. No, pero confíe en mi memoria.
Ya, muy bien. habla de la sustentabilidad. Ya. Y en este inciso sexto ya no se habla de la sustentabilidad. No sé si lo puede volver a poner el sexto para donde estábamos. Ahí. No ocupa la expresión sustentabilidad, sino que habla simplemente en genérico de una grave afectación del acuífero. Por lo tanto, si somos rigurosos en cómo viene la redacción de estas modificaciones, ya no tenemos que estar refiriéndonos a la sustentabilidad, es decir, a la baja, abrupta o sostenida de la napa freática, sino que frente a otro tipo de problemas que naturalmente tienen que ver con características ambientales. Por eso es que el profesor Ramírez y otros profesores también tienen razón cuando dicen, bueno, pero ¿qué significa esto? Y aquí es donde nace, a mi juicio, el problema de constitucionalidad, porque estaríamos frente a distintas cargas frente a estos traspasos, a estos cambios de uso de agua. Si es que se refiere a problemas ambientales y uno quisiera darle alguna solución a este inciso, tendría que decir que el cambio de uso podrá ser, procederá siempre que el proyecto, el que adquiere, tenga aprobado en el sistema de evaluación ambiental su proyecto, por ejemplo, de haber sido necesario que esto se hubiera sometido al impacto ambiental, a declaración o al proceso de declaración de impacto ambiental. Y si es que no necesitaba, no lo necesitaba. Pero acá nos estamos yendo a un tema de carácter, como digo, ambiental y no de sustentabilidad. Ese es el punto que quiero. Y al ser ambiental, nos tenemos que regir por las normas ambientales de este país. De hecho, las normas ambientales dicen casi textualmente que aprobado un determinado proyecto, ninguna autoridad ni ningún órgano del Estado podrá rechazar las autorizaciones y permisos para ese proyecto en razón de cuestiones ambientales. Por lo tanto, aquí o hacemos referencia claramente a que estando aprobado un proyecto ambiental, o sea, un proyecto de inversión ambiental, minero, industrial, lo que sea, ya nadie puede negarlo, y por lo tanto, solo si no existiera esa autorización, la DGA podría limitar, o simplemente este inciso hay que sacarlo porque de una u otra manera genera dobles cargas, genera confusión y una mala lectura de lo que es todo lo que veníamos tramitando en este proyecto de ley. Así que no sé si fui confuso en esta explicación, presidente, pero quería plantear la diferencia. Aquí vuelvo atrás. No estamos hablando de la sustentabilidad porque eso ya se recogió en el artículo 6. Estamos planteando temas de temas ambientales. Y si estamos en temas ambientales, o esta norma sobra y hay que sacarla, o hay que hacer mención expresa a que si es que el proyecto que está adquiriendo los derechos de aprovechamiento estaba evaluado con visto bueno ambiental, nadie le puede negar la adquisición o realmente estaríamos en una confusión total. Eso quería señalar, presidente. Gracias, Rodrigo, por la opinión. Se ofrece la palabra. Presidente. Sí, Esteves. Carlos Esteves. No sé si había pedido la palabra un senador antes, ¿no? Lo escuchamos, profesor. Presidente, se han dado distintos argumentos de distinto orden sobre este inciso, ¿no? Lo primero es que este inciso se asimila al inciso quinto del artículo anterior, del artículo sexto. O sea, la redacción que tiene este inciso era muy similar a la redacción que tenía el inciso quinto del artículo sexto. La comisión, por unanimidad, cambió esa redacción. Ese inciso
no se refiere a la sustentabilidad, el inciso quinto del artículo sexto, ¿ah? Sino que más bien señala que debe existir riesgo de que el ejercicio de los derechos de aprovechamiento pueda generar una grave afectación al acuífero o a la fuente superficial de donde se extrae. ¿Sí? O se manifiesta este riesgo. En este caso, se refiere más bien a la afectación. Es un primer punto. El segundo punto es que, en consecuencia, esto puede estar relacionado con cantidad, con extracciones, lo que nos lleva a los artículos 17 y 62, etcétera, con distintos elementos, y también puede estar vinculado con elementos de calidad, o también con elementos ambientales, porque en el inciso sexto del artículo anterior, luego se dice que para ponderar el riesgo o la afectación, ¿ah?, se tendrá a la vista el efecto que esto produce en el derecho humano de acceso al agua potable y al saneamiento y en el ecosistema. Bien. Eso es una cosa. La otra cosa es que una parte es posible de que un derecho de aprovechamiento tenga una evaluación de impacto ambiental. Pero también es posible que no, ¿no? O sea, lo más probable es que hay una enorme cantidad de derechos de aprovechamiento que no están relacionados con proyectos que tienen una evaluación de impacto ambiental, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, y teniendo a la vista, solamente lo doy como dato, como un dato, de que la propuesta que tenían los diputados antes de que esto se modificase en la Comisión de Recursos Hídricos, era usar la lógica norteamericana, o concretamente del Estado de California, ¿no? De que si había un cambio de uso, esto se tenía que pedir una autorización a la autoridad del agua. No, de hecho, en Estados Unidos y en California, cualquier compra-venta requiere una autorización, pero los diputados lo habían planteado como un cambio de uso. Entonces el Ejecutivo, a mí me tocó ser el director general de Aguas, señaló de que no correspondía establecer una limitación a este cambio de uso, y se fue concordando en la lógica de informar. Entonces, y se va llegando a esta propuesta. Entonces, a mí me parece que una cosa que la Comisión podría tener a la vista, si así lo estima pertinente, porque hay varias discusiones, mejoramos la redacción, hay otra que dice eliminemos la redacción, y va a haber otra probablemente que diga mantengamos la redacción. Ahora, yo creo de que la redacción podría tener una enmienda. Me parece lógico a mí mantener la redacción, no eliminarla. Creo que debe precisarse que no se refiere al cambio de uso, porque uno puede entender de que el cambio de uso provoca el problema, y no el ejercicio del derecho. ¿Ah? Entonces, desde esa perspectiva, me parecería más lógico, ¿ah?, una propuesta de este tipo, presidente, algo así como sin prejuicio a lo anterior, en caso de constatar que el ejercicio del derecho, luego de un cambio de uso, produzca una grave afectación al acuífero o a la fuente superficial de donde se extrae, se estará a lo dispuesto en el inciso 5 del artículo 6. Una remisión a ese artículo que ya fue concordado por los senadores. ¿Ah? Se me ocurre algo así, presidente, como una sugerencia, si le parece bien. Gracias, Carlos. ¿Se ofrece la palabra? Presidente. Sí, adelante. Tomando lo que señala Carlos Esteves, si la redacción fuese esa, volvemos al punto en el cual el artículo es completamente innecesario. O sea, podemos poner eso, pero digamos, lo que señala es que se aplica un artículo que se aplica si en el ejercicio de un derecho, cualquiera que sea, antes de un cambio de uso, después de un cambio de uso, sin cambio de uso, con cambio de uso, siempre se aplica el inciso 5 del artículo 6 que fue aprobado por unanimidad. Y por lo tanto, tal cual como él lo ha señalado, y creo que ahí es donde coincidimos ya todos, ¿no? Eso es lo que demuestra que este artículo, digamos, no funciona. Y no funciona porque al final la única manera de hacerlo constitucional y que sea práctico es que se aplique la norma general. Si en el ejercicio del uso del derecho, cuando lo estamos usando, eso causa una afectación, por supuesto que hay que aplicar la norma, y cómo se aplica en la forma en que está
digamos, establecido en el artículo anterior que ya aprobamos. Sí, lo que estamos discutiendo es si acaso hay que poner una norma adicional que se aplica en el momento del cambio de uso y que un funcionario tendría que decir, sin base en nada, porque eso es lo que dice el artículo, que a él le parece que hay una grave afectación o que podría pasar tal cosa. Entonces, eso es lo que estamos discutiendo acá. Justamente lo que propone Carlos es lo que se estaba diciendo con anterioridad, ya sea que sea una afectación de cantidad, que sea una afectación de calidad. Bueno, si en el ejercicio de ese uso, en el uso de ese derecho, se produce una afectación, se aplica eso. Entre paréntesis, aquí tal como lo dice el profesor Ramírez, si hubiese una cosa que no necesita entrar al sistema de evaluación ambiental, si entra al sistema de evaluación ambiental queda limitado. Entre paréntesis, todo proyecto que entra al sistema de evaluación ambiental donde utiliza agua, una de las conclusiones del sistema de evaluación ambiental es cuánta agua puede usar, por lo tanto queda resuelto en sí mismo. Eso es lo que dice, independiente de los derechos, puede tener más derechos, no puede ocupar más de tanta agua, no puede extraer más de tanto. Uno de los elementos del sistema de evaluación ambiental es precisamente evaluar cuál es el efecto sobre los acuíferos, si es sustentable, si no lo es, si afecta a la calidad, si no afecta a la calidad. Está todo resuelto ahí con estudios que duran años. No podría esto replicar eso. Entonces, y si no requiere evaluación ambiental o declaración ambiental, bueno, en ese caso entonces quiere decir que el nuevo uso es una cosa que tiene un impacto sobre el medio ambiente, incluidos los acuíferos, que es muy menor y que en ningún caso uno podría determinar que tiene una grave afectación al acuífero. Si tuviera una grave afectación al acuífero, obviamente que estaría dentro de las cosas que requiere, digamos, una compensación o una acción del sistema de protección del ambiente, y tendría entonces al menos una declaración ambiental que tendría que pasar. Lo que dice el sistema de evaluación ambiental, cuando no hay esas condiciones, es porque realmente no ve una afectación relevante. Si se considera que algo no tiene una afectación relevante en el sistema de evaluación ambiental, mal podría esta ley, sin base en ningún elemento físico claro y lógico y con ningún procedimiento, determinar que esa misma cosa sí tiene, digamos, un impacto. Y luego, cuando vamos a decir cuál sería la acción a realizar, nos tenemos que referir a un artículo que funciona siempre. ¿Y cuándo se aplica? Cuando se está usando. ¿Y cuándo se aplica el que tenemos? Cuando se está usando. Es completamente, digamos, no solamente resolvemos un problema de inconstitucionalidad, además es completamente, digamos, incluso con el cambio, quedaría absolutamente evidente que es una repetición. Gracias, ministro. Antes de darle la palabra a Francisco Buenchumilla, que me la está pidiendo, hay un tema que no podemos soslayar, estimados colegas, ministros y quienes nos acompañan en esta sesión. Cuando hay cambio de uso para el cual se han solicitado estos derechos, y hemos visto de manera grosera en el norte principalmente derechos de uso de agua para la agricultura, y que son traspasados a la agricultura. Eso claramente cambia absolutamente el entorno, el ecosistema, la viabilidad de ese acuífero. Claramente hay una grave afectación al acuífero. Hay una situación objetiva de cambio. Es distinto si tú tienes una extracción de agua para un fin agrícola, cuando tú tienes esa extracción y la traspasas para un fin minero. Y ¿de qué manera la Dirección General de Aguas tiene las facultades o le entregamos facultades para que pueda abordar esa situación? Eso es lo que a mí me preocupa. La redacción dice que sin perjuicio de lo anterior, en caso de constatar que el cambio de uso produzca una grave afectación al acuífero o la fuente superficial de donde se extrae, el servicio podrá limitar o suspender el ejercicio. Claramente tiene que haber una facultad, tiene que haber una situación. No puede ser posible. Yo al menos lo que sostengo y defiendo es que no puede haber en este mercado del agua, en esta absoluta falta de regulación, que tú entras por obtención de derechos de aprovechamiento de agua para fines agrícolas, los traspasas, haces un negocio, ya es una situación. Yo lo tenía pedido, secretario, de cuáles son los montos en que se traspasan estos derechos, una fuente de lucro, pero exquisita, digamos, millonaria, gratuita, a propósito de
de una concesión que le otorga el Estado, un agricultor se lo vende a una minera. Claramente ahí hay una grave afectación al acuífero o a la fuente superficial. ¿Me permite? Perdón. Alfredo, antes de eso, escuchemos a Buenchumilla y claro, abrimos el debate sobre el artículo. No, era para contestar nomás lo que... Pero en el mismo debate. Escuchemos a Pancho y luego la palabra, ministro. Con tranquilidad, ministro. Con mucho respeto, como dice el mago Valdivia, ¿no? Con mucho respeto. Pero veámoslo exclusivamente desde el punto de vista jurídico, digamos. Correcto. Aquí lo que estamos aprobando es una norma, ¿no? Si yo entiendo, hagamos el siguiente ejercicio, un titular del derecho de aprovechamiento lo ejerce normalmente y en un determinado momento ese ejercicio por distintas razones produce una afectación al acuífero. ¿Qué se hace? Se hace lo que ya aprobamos, ¿no es así? Tiene que haber algún efecto en eso, diciendo, mira, si ese ejercicio se produce una afectación, pasa tal cosa. Entiendo que eso ya lo aprobamos anteriormente, tal como aquí se dijo, en el ejercicio. La pregunta es si hay un cambio de uso de ese ejercicio. Entonces, primero se debe comunicar a la Dirección de Agua y eso lo aprobamos. Lo segundo, ¿qué pasa si ese cambio de uso produce una grave afectación? Ese es todo el problema. Podría decirme, si produce una grave afectación, entonces nos remitimos a la norma ya aprobada. Pasa lo mismo que pasa en el ejercicio. Esa es una respuesta jurídica. Pero lo que no puede ser es que no pase nada. Ese es todo el debate, a mi juicio, desde el punto de vista jurídico. Simplemente una situación de cambio de uso produce una afectación. ¿Qué efecto produce eso? Entonces, una fórmula es tener este nuevo inciso. Otra fórmula es remitirse a la norma ya aprobada respecto del ejercicio normal y corriente que produce grave afectación. Ahora, esta norma no distingue, ¿no? Dice produzca una grave afectación y no hace ninguna distinción. Por lo tanto, cuando la ley no distingue, el intérprete no puede distinguir entre normas ambientales y de otro tipo, digamos. Aquí una norma omnicomprensiva, general. Pero a mi juicio la respuesta que tenemos que dar nosotros es qué pasa si en un cambio de uso del suelo se produce una grave afectación. ¿Qué es lo que pasa ahí? Presidente. Yo creo que esa es la pregunta que debiéramos abrir. Si no hay otras preguntas de los colegas, el ministro Moreno. Alfredo, Ministro, está sin micrófono. Que parece que Sichel estaba a cargo de las telecomunicaciones del ministerio, así que puede tener inconveniente. Ministro. Está sin micrófono, ministro. Sí. Sí. Claro, que Sichel estaba a cargo de las telecomunicaciones, entonces por eso estaba con problemas de comunicación. Pero tiene la palabra, ministro. De los malware y los no sé cuántos. Es que son edificios vecinos, parece. Claro. Estaban interconectados. Ministro, Sí, tiene la palabra. No, yo estaba señalando, antes de que hablara el señor Buenchumilla, solamente sobre lo que mencionaba el presidente, relativo a que la pregunta que usted hacía, presidente, está perfectamente resuelta en el proyecto y en el resto de las normas. Para poder, digamos, hacer algunos de esos proyectos que a usted le preocupan, se requiere pasar por una larga sistema de aprobación de evaluación ambiental, donde cuando uno habla de evaluación ambiental pareciera que el agua no está presente, pero no, la Dirección General de Agua es una de las partes del sistema de evaluación ambiental. Para cada evaluación ambiental
la Dirección General de Agua tiene que dar un informe, tiene que dar su opinión, tiene que decir si está afectado el acuífero o no, si hay grave riesgo, si hay afectación, cuánta agua se puede sacar, y establece todos esos parámetros. Y el proyecto finalmente puede ser no aprobado por esas causales u otras, o puede ser aprobado siempre y cuando cumpla determinadas cosas. Mire, usted no puede hacer tal cosa, no, desde ya no puede sacar más agua que tanto, eso queda establecido en todos los proyectos, digamos, importantes que utilizan agua de un determinado acuífero en un determinado punto, o sea que eso desde ya. En segundo lugar está la norma, para cosas llamémosle más pequeñas, que mencionaba el director Oscar Cristi, que tiene que ver con el cambio de uso de captación, que está en este mismo Código de Agua, tanto en el vigente como en este, que lo hace aún más estricto. Cada vez que uno compra derechos de agua necesita cambiar el punto de captación. Si no hubiera cambio en el punto de captación, le podría vender agua desde el mismo pozo, así que no necesitaría ninguna de estas cosas. Se hace, digamos, el cambio de los derechos para poder utilizarlo en otro lugar, en el mismo acuífero, pero en otro punto donde se hace otra perforación o se saca desde otro punto el agua de un río. Ese cambio de uso también está normado, y en ese cambio de uso la Dirección General de Aguas, también con un procedimiento reglado, establece si en ese nuevo lugar habría una afectación en el acuífero porque se dan condiciones específicas en ese lugar que podrían afectar a esa nueva comunidad, digamos, donde se está sacando el agua, al aumentar la extracción en ese punto, si acaso eso podría afectar o no en ese lugar, y entonces dice, mire, usted puede cambiar, pero estos 100 litros que usted tenía aquí puede sacar solamente 50. Si no le gusta, no puede hacer el cambio, lo tiene que hacer solo por 50. Y eso está establecido en la norma, y todas esas normas existen, porque están hechas en el sentido de la protección del acuífero, ya sea pues de cantidad, ya sea de calidad, cualquier tipo de afectación o de riesgo de afectación, como dicen otras partes de este proyecto, está establecido cómo se opera, ¿no? Entonces, eso es lo que se debe hacer, y eso es lo que, como digo, no solamente a los senadores Alamán y Pérez, sino que también al constitucionalista que aquí se menciona, y a otros, les parece, digamos, que esta norma, por las mismas razones que tuvimos que cambiar el 6 bis, porque tenía el mismo problema, no tiene, digamos, un procedimiento, y está hecho en el resto de la legislación chilena, y si se quiere modificar cómo se protege el medio ambiente, bueno, lo que se debe modificar son esas otras cosas, pero en ningún caso una cosa como esta. Gracias, ministro. Me había pedido la palabra ahí. Presidente. El director de Aguas, presidente. Sí, Óscar, adelante. Gracias, presidente. Respecto a su preocupación, presidente, yo creo entender su preocupación de estas aguas que pasan de la agricultura a la minería y que puedan causar una grave afectación. Eso es tan claro, presidente, que la Dirección General de Agua, o a través de la Dirección General de Agua, hay varias empresas mineras, sobre todo en el norte del país, que no pueden ocupar ni siquiera el 50% de los derechos que tienen, justamente porque dentro de los procesos ambientales se le ha denegado la extracción de esa agua. Hay un caso emblemático, yo encantado tengo un paper publicado sobre esta materia, por eso puedo explayarme. Hay un caso bien interesante que ocurrió el año 2008, una minera, no voy a mencionar su nombre, está ahí en el paper, una minera pagó $40 millones por derechos de agua. Y finalmente, dentro del proceso de evaluación ambiental, no pudo ocupar sus derechos de agua. Y así tenemos muchísimos casos. Entonces, el proceso de evaluación ambiental se está haciendo cargo de lo que usted señala, y por eso insisto, en Antofagasta, y si usted quiere lo podemos generar la estadística, para que la tengan a mano, en Antofagasta hay gran cantidad de derechos de agua en manos de las mineras que no pueden utilizar por los procesos ambientales. Y esos pagan, por supuesto, patente por no uso, y en algún momento, por lo que se está probando en este mismo proyecto, volverán a estar disponibles. Por tanto,
ahí tenemos un gran filtro. Segundo, respecto a lo que preguntaba el senador Buenchumilla, una vez que se aprueban estos proyectos, ¿qué pasa si es que hay una afectación al acuífero? Bueno, la DGA tiene dos caminos. Uno es la aplicación del artículo 62 en caso que sean varios los causantes. Y segundo, existen los programas, los planes de alerta temprana, que siempre están dentro de las autorizaciones ambientales. Los programas de alerta temprana establecen un monitoreo de las extracciones que hacen las empresas y generan unos sistemas de alerta, en el sentido de que si las extracciones son tales que el nivel del acuífero baja a un determinado nivel, inmediatamente se genera un plan de reducción de esas extracciones. Y esto está normado y esto está siempre dentro de los mismos procesos de autorizaciones ambientales. Por tanto, nunca se autoriza a alguien una extracción sin más, sino que queda resguardado qué puede ocurrir hacia adelante. Y eso también es una cosa bastante lógica, porque es parte de la ignorancia propia del sistema. ¿A qué me refiero? Que cuando estamos hablando de extracciones de aguas subterráneas, estamos hablando de unas aguas que no vemos. Por tanto, lo que hacemos es modelarlas. Y los modelos siempre tienen márgenes de error, y esos márgenes de error se resguardan con estos sistemas de prueba y error, que se autoriza una extracción, si se extralimita o se produce una afectación, entonces automáticamente la empresa tiene que reducir sus extracciones, y eso opera en forma ordinaria y habitualmente es lo que está operando hoy en muchas extracciones mineras. Gracias, presidente. Gracias, Presidente. Óscar. Carlos. Bueno, presidente, yo creo que los argumentos se han ido ya dando. La comisión tiene los elementos sobre la mesa. Solo señalar dos ideas muy simples. La primera es que se ha hablado y se ha reiterado como ejemplo si es que el cambio de uso fuera desde la agricultura hacia la minería. Pero puede ser al revés. Puede ser de la minería a la agricultura, puede ser de la industria farmacéutica o cualquier tipo de industria a la agricultura. Si viene de la minería a la agricultura, puede ser que el titular del derecho perfectamente tenga una actividad minera y una actividad agrícola, el mismo titular. Podría ocurrir esto. Bueno, pero si viene de la minería a la agricultura, lo que puede suceder, dependiendo de dónde estemos, sobre todo si estamos en el norte de Chile, es que el derecho que estaba en la minería se puede utilizar un 40, un 50, un 55% del conjunto porque tiene una evaluación de impacto ambiental. Y al ir a la agricultura, en cambio, podría utilizarse el 100% de esto. ¿Ah? Entonces, primer punto a tener a la vista. La norma sí puede tener sentido desde esta perspectiva. Y el segundo punto a tener a la vista es que, a mi juicio, hay tres posibilidades para la discusión. La primera posibilidad es dejar el artículo tal como está. Esa posibilidad, a mi juicio, pierde fuerza porque ya la Comisión se puso de acuerdo en una redacción distinta en el inciso 5 del artículo 6, que era la misma situación o muy parecida y redactó una situación distinta. Entonces, dejarlo como está pierde fuerza, pero es una alternativa. Luego hay otras dos posibilidades, que es editar el texto o eliminarlo como propone hasta ahora el Ejecutivo. Si se edita el texto, y el texto es coherente con lo que ya está concordado y redactado en agricultura, ya sea remitiéndose a lo que dispone ese artículo o qué sé yo, el argumento que da el gobierno es que habría una redundancia, y es probable que tenga razón. La pregunta ¿es inconstitucional una redundancia en el texto del Código de Agua? A mí no me parece. Pero por limpieza legislativa se podría discutir, aquí o posteriormente en la Comisión Técnica. A mí me parece que lo razonable es que haya consistencia entre lo que dice este inciso y lo que dice el inciso 5 del artículo 6, ya sea porque se escribe de manera consistente, ya sea porque se remite a ese artículo, o porque tomara otra decisión la Comisión, presidente. Perfecto, Carlos. Yo creo que se han planteado las tres alternativas. Estamos en la orden cumpliendo la orden del día, son las 12. Yo lo que pediría, habiendo despachado el inciso anterior, que
con la Secretaría se pueda hacer una propuesta para tomar una opción de estas alternativas que se han barajado, o rechazar o modificarla, la propuesta que hay, y pediría que trabajáramos con la Secretaría en esa línea para la próxima sesión, si les parece, estimados colegas, y sin perjuicio también del punto que hacía la senadora Luz Ebensberger respecto de el inciso anterior, que también lo votaríamos, la aclaración, no el inciso anterior, la norma anterior, para efectos de la adecuación que se había planteado. Cuarto. Sí. ¿Le parece, estimados colegas? Muy bien. Perfecto. Estamos entonces en la orden del día. Quiero agradecerle una vez más a la Secretaría, a Óscar y a Carlos, a los senadores, a nuestro equipo de Secretaría, y al ministro Moreno su participación, y para seguir participando. Y ministro, también hay una recomendación, como usted está cerca del Banco Estado, Sichel está a cargo de todo este tipo de cosas, entonces usted lo llama y no tiene problemas informáticos. Muchas gracias. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, Chao.